Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy muy contenta porque estoy con Jorge Pellicer. Yo le considero un científico, sobre todo, con una formación de biólogo y creo que con un posgrado en reproducción asistida, ¿no? En medicina. Y ante todo, pues es un experto de la vida, ¿no? Un experto también de un curso de milagros. Hoy por hoy está centrado en el ser, en lo que como fuente de paz, como fuente de abundancia, de libertad y de esa manera poder discernir y ayudarnos a todos a discernir entre lo que es el ser, la esencia, como yo lo llamo, y el falso ser, ¿no? Y de esta manera, pues conectarnos con nuestra verdad, la verdad inmutable que somos, que ya somos, ¿no? Y con la vida eterna, ¿no? Bueno, pues que por cierto, ha habido una exposición de los premios Nobel precisamente de este tema, de la vida eterna, y hay mucho, mucho de científico debajo. Bueno, pues hola Jorge, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien, Eh, muy bien. bueno, bueno. Me has hecho una introducción eh, mm, muy distinta a la habitual, ¿no? Ah, sí. Considerándome, sí, no, ha estado interesante. Interesante el tema del biólogo y todas estas cosas, ¿no? Ha sido muy interesante. Pues nada, feliz de estar aquí contigo y compartiendo una vez más. Sí. Así que, claro que sí. No, me parece muy interesante de que a lo mejor uno empieza a estudiar, yo de hecho también yo estudié empezando derecho y al final acabamos pues con la vida, ¿no? Que al final lo es todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues yo he estado mirando tus vídeos así últimamente un poco para refrescarme, ¿no? Que me encantan, por cierto, siempre siento que vuelvo a la paz. Te doy muchísimas gracias por ello porque verdaderamente me han ayudado muchísimo. Y bueno, hay una cosa que dices que es lo de quitar el filtro, ¿no? Quitar el filtro y un poco, ¿qué quieres decir con eso de quitar el filtro y cómo realmente, teniendo en cuenta que somos seres espirituales o cuánticos o conectados con el tiempo eterno, vivimos esta experiencia terrenal, cómo realmente nos podemos liberar del miedo, ¿no? Em, bueno, filtro, podemos llamar filtro mente condicionada. Una mente condicionada es una mente programada, que hay una programación previa. Tú imagínate que te vas de viaje o, no, tú imagínate que te vas de camping con unos amigos o unas amigas, ¿no? Y tú tienes una mente muy estructurada y no, cuando lleguemos al camping tenemos que hacer, el primer paso es montar la tienda, después tenemos que hacer esto y esto, como todo muy programado, ¿no? A esto se le llama mente condicionada, está todo como muy programada y quitar el filtro sería, oye, ¿qué pasaría si no llevamos al pie de la letra esa estructura, esa, ese planteamiento? ¿Y si vemos lo que cuando lleguemos allí nos abrimos un poco a lo que sintamos? ¿Y si en lugar de seguir toda esa estructura a través de la cual tú crees que te sientes segura, si nos abrimos a algo nuevo? ¿Y si nos sentimos o nos dejamos sentir inspirados en ese momento? Entonces, soltar el filtro, deshacer los filtros, es deshacer el condicionamiento. En realidad es deshacer un sistema de pensamiento que nos quiere salvar continuamente, pero desde un lugar que propicia el miedo. Siempre desde el miedo, ¿no? Siempre desde el control. Entonces, limpiar el filtro podríamos decir que es una apertura a la vida. Una apertura a la vida, para que haya una apertura a la vida, he de empezar a deshacer la idea de que yo estoy a cargo de mi vida. Entonces, eso es otra forma de decir deshacer los filtros, que es lo que he asumido cierto con respecto a mí mismo. Ya. O sea, que tú entiendes realmente que no estamos a cargo de nuestra vida. Yo veo que estar a cargo de nuestra vida es un pensamiento. Estoy a cargo de mi vida. O dicho de otra manera, estoy separado, estoy solo, estoy a solas, soy un cuerpo.
Todos son pensamientos que están muy ligados. Soy únicamente, tú has dicho antes, seres espirituales y seres cuánticos, ¿verdad? Tú has iniciado diciendo, somos seres espirituales o cuánticos. Eso quiere decir que no eres un cuerpo únicamente, ¿verdad? Claro, Claro, entonces, eh, me refiero a que no estoy a cargo de mi vida, no soy solo y únicamente un cuerpo. Si soy una entidad cuántica, hay una unidad con todo lo demás, ¿verdad? sí, Si hay una unidad, no estoy separado. No existe tal cosa como separación. No hay nada que esté separado. Entonces, cuando mi mente, se vincula al cuerpo y dice únicamente, en lugar de ese cuántico que tú dices, empieza únicamente a definirse como un cuerpo físico, desde ese lugar, la mente dice, soy un cuerpo físico únicamente, tengo que sobrevivir. Y a partir de ahí, me trato a mí mismo como una persona aislada de todo lo demás, no conectada con nada, a solas y por tanto a cargo de mí mismo. A eso me refería. claro. Y la liberación del miedo tiene que ver con soltar al ser, o sea, de sentirnos conectados con el ser. Totalmente. Es decir, el miedo forma parte de un sistema de pensamiento basado en la idea de que soy propio, de que soy una entidad propia, de que estoy separado. Em, entonces, a medida que yo voy soltando esta idea de separación, voy uniéndome a la verdad de mí misma. El ser es lo que tú eres ahora mismo. Entonces, cuando te unificas, te unes a tu ser, el miedo que viene de otra idea opuesta no tiene cabida. El miedo es siempre y cuando creamos o creemos que somos alguien propio en una vida propia a cargo de mí y tengo que tener éxito en la medida que yo considere ese éxito, ¿no? Tengo que salvarme a mí mismo, tengo que asegurarme a mí mismo, tengo de alguna manera que ser. El sistema de pensamiento egoico, el ego, es el intento de ser desde la idea no soy. Siempre estoy intentando ser. Ser exitoso, ser abundante, ser más valioso, ser más reconocido, ser más feliz, ser. Quiero ser. Y entonces siempre hay un rechazo por no ser eso. ¿Te refieres a la carencia? Lo que es, digamos, querer ser desde la carencia, desde el no Sí, ser. sí, exacto. Ser, querer ser desde la carencia, que significa desde el no ser. Exacto, la carencia viene cuando me creo separado de todo lo demás. Claro, por supuesto. Y hay, yo siempre, a mí me creo que es muy terapéutico, o sea, lo que es el curso de milagros, o sea, lo comparto, pero muchas veces, a veces, como estamos tan apegados, tan identificados con nuestra parte física, con nuestros pensamientos, pues cuesta bastante, ¿no? Yo creo que eso creo que es la gran dificultad que tiene, digamos, la mayoría de la gente, en realidad, de poder conectarse con nuestro verdadero yo, nuestra esencia, ¿no? Entonces, yo he visto tus vídeos donde hablas mucho también, por ejemplo, de ser testigo, ¿no? De cómo Ujú. realmente conectar con nuestra esencia sería un poco ser el observador de tu propio juicio, ¿no? Ser el observador de tu propio juicio, ¿no? Yo eso lo entiendo y de hecho, además, me parece o sea, eso es lo que yo llamo, a mi manera de ver, le llamo el salto cuántico, ¿no? Le llamo, es eso, cuando tú te das cuenta que tú no eres eso que tú has creído que eras, ¿no? Sino que eres capaz de observarte a ti mismo, ¿no? Más allá del juicio. ¿Qué tienes que decir sobre eso de ser testigo? ¿Cómo se puede realmente hacer de forma práctica y en qué manera nos ayuda? Y un poco después de eso, bueno, empezamos por ahí y luego quería hablar un poco de la expiación. ¿Qué Vale, diferencia hay entre ser testigo y lo que es espiar, la expiación? vale. Bien, pues ser testigo no es más que unirte a ese aspecto mayúsculas de ti, que es la conciencia que tú eres. Tú eres conciencia. Y la conciencia, vamos a decir, no eres lo que percibes, no eres una entidad interpretativa, que también te vives como tal, pero eres mucho más que eso. Es decir, tú tienes la capacidad de interpretar y de no interpretar. Tú tienes la capacidad de percibir y no percibir.
tienes la capacidad de opinar y no opinar. Esa no opinión, no interpretación, no razonamiento, se le llama silencio. Silencio se le llama conciencia, la conciencia. Entonces, yo puedo estar en silencio, ser el silencio de hecho, y quiere decir que no me identifico con los pensamientos, no me identifico con un sujeto pensante, no me identifico con quien está interpretando, simplemente miro sin juicio. Y a esto se le ha llamado la contemplación. Sí, O también se le puede llamar la conciencia testigo, es decir, la conciencia que soy siempre está presente. También se le ha llamado la presenciación o la presencia que soy, ¿no? Entonces, soy presencia y la presencia ¿qué hace? Presencia. Presencia como sustantivo, presencia como verbo. La presencia, sustantivo, presencia, verbo. Y a presenciar se le llama testigo. La presencia o presenciar no implica interpretación. La presencia es intrínseca a la conciencia. Es el verbo de la conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, la conciencia, vamos a decir, mayúsculas, mira. O a eso se le llama la visión espiritual. Ya no me involucro, ya no miro desde el sujeto, ya no estoy dentro de la trama, sino que hay una amplitud y una espaciosidad mucho mayor, desde la que veo todas las cosas. Vale, pues esto es la conciencia testigo. ¿Cómo la practico? No es algo que tú practicas, es más que la reconoces en ti. ¿Vale? sí. Entonces, tú, por ejemplo, ahora te puedo decir, sé consciente de tus manos. Tráelas al consciente y no las mires. No hace falta mirarlas, no hace falta tocarlas, simplemente nótalas. Esto de notarlas es sé consciente de ellas. El verbo sería sé consciente. O, por ejemplo, sé consciente de tu espalda, que no puedes mirar con los ojos. A que cuando te digo sé consciente de tu espalda, hay una atención, hay un objeto de atención que es tu espalda, ¿verdad? Sí. Tú puedes decir, sí, soy consciente ahora mismo que me lo has dicho, soy consciente de mi espalda. Y digo, ¿qué es eso que ahora mismo está observando tu espalda? ¿Qué es eso que tiene en cuenta a tu espalda? ¿Qué es eso que es consciente de tu espalda? Yo ahora mismo puedo estar siendo consciente de mi espalda mientras hablo contigo. A eso que es consciente de mi espalda se le llama la conciencia. Puedo ser testigo de mi espalda mientras hablo contigo. Y no solo puedo ser testigo de mi espalda, sino que esa conciencia es testigo de lo que estoy diciendo. Y no solo de lo que digo, sino del pensamiento antes de decirlo. El testigo está más allá del sujeto. Entonces, el testigo es la presencia presente. ¿Qué pasa si me ubico en ese estado de presencia y no solo puedo ser testigo de mi espalda, sino de todo lo que he asumido de mí? ¿Puedo ser testigo de esa identidad que asume ser algo concreto? Pues este es el camino, que es el deshacer los filtros que hablábamos al principio, ¿no? O la expiación, que tú comentas posteriormente, que es el deshacimiento del sistema de pensamiento de separación. Expiar es deshacer. ¿Cómo se disuelve? ¿Cómo se hace? Lo entrego a la expiación. Para entregar algo a la expiación tienes que reconocer que no eres eso, ¿vale? Entonces la expiación realmente es deshacimiento. Deshacimiento de todo una identificación personal propia. Y a través de la conciencia testigo da lugar la expiación. ¿Por qué? Pues porque no puedo liberar aquello que no observo. A medida que yo le ponga luz y lo observo, la luz mismo disipa todo lo que no soy. Y a eso, y se expía, se deshace. O sea que realmente el ser testigo, tomar conciencia, sería una manera de llegar a la expiación. Bueno, si entendemos expiación como el fin de ese sistema de pensamiento, ¿vale? Sí, en el sentido de que expiar o deshacer o unificar, aunar, ¿vale? La conciencia testigo no solo te disocia de lo que no eres, sino que te asocia a lo que eres. Ten en cuenta que cada vez que eres testigo, estoy presente. Cada vez que eres testigo, estoy aquí presente. Esto es asociarme a lo que soy. Y soy testigo de eso que es fluctuante, efímero, finito y transitorio. Empiezo a darme cuenta de que eso no lo soy, con lo que me había identificado. Una emoción, por ejemplo, puedo ser testigo de la emoción. Si yo creo que estoy sintiéndolo yo, desde el yo sujeto, pues entonces creeré que me está pasando. Si empiezo a darme cuenta que la emoción simplemente ocurre dentro de esa conciencia que soy y soy testigo de ella, ya no soy la emoción, sino que está siendo observada y contemplada.
y así puede ser liberada, porque hay una desidentificación y por tanto hay una unión con lo que soy. Esto que estoy sintiendo no es rechazado, no es juzgado, es incluido en la totalidad de mi ser. Es decir, no soy ello, pero no quiere decir que lo rechace. Simplemente hay una inclusión en la totalidad. Y, por ejemplo, deshacer también se puede llamar aunar, unificar, ¿vale? Me unifico a medida que yo libero el juicio de todas las cosas. O sea, que realmente no es lo mismo, realmente. No se puede decir que ser testigo es lo mismo que espiar. Espiar va más allá, es, digamos, limpiar desde la causa, ¿no? No necesariamente. No veo diferencia alguna, sinceramente. Yo no veo diferencia. Son palabras. Son palabras. Cuando el río llega al mar, pues, y hay un estuario entre el mar y el río, dice, ¿y qué es el agua salada? ¿Y dónde está el agua dulce? Y dice, pues lo siento, se ha mezclado todo. Esto es como el padre y el hijo. ¿Dónde empieza el padre y dónde acaba el hijo? ¿Dónde empieza la ola y dónde acaba el océano? ¿O dónde acaba el océano y empieza la ola? Llega un momento en que estas cosas no es segmentario, no se puede fraccionar. Es lo mismo. Sí, forma parte de lo mismo. Depende también la interpretación que tú hagas de ello y depende lo que tú quieras enfocar. Yo diría que te va a llevar al mismo lugar. Muy interesante. Entonces tiene que ser lo mismo. Sí, no, yo soy consciente también de esto que me cuentas de ser testigo. Yo, de hecho, pues intento aplicarlo en la medida de lo posible. Y esto a mí me conecta mucho con los sentimientos, la emoción, ¿no? Y no dejamos de ser seres con emociones, ¿no? Con emociones, con vibración emocional, con sentimientos. Y en el curso de milagros, pues habla. Bueno, yo lo que yo entiendo es que habla mucho de, aparte del sistema de pensamiento correcto y egoico, ¿no? Habla pues todo, ¿cómo lo sabemos que es correcto? Pues un poco si te conecta con la emoción correcta, que supuestamente es la paz y el amor, ¿no? Pero no dejamos de ser seres con sentimientos, con emociones. ¿Dónde está la fina línea? Por ejemplo, por ejemplo, la pasión, ¿no? Una persona puede sentir emoción, mucha pasión. ¿Y dónde está la fina línea con ese sentimiento que no te da paz? O sea, a veces yo creo que para mí este es un tema bastante interesante porque a veces un poco o sea, desde fuera, una persona que mire el curso de milagros puede pensar que tengo que ser pasivo, no tengo que sentir, no tengo que tener ningún tipo de apego, todo fluye. Pero yo, por ejemplo, yo soy una persona, pues no dejo de ser una persona, pues emotiva, con sentimientos. Y yo lo veo mucho también, por ejemplo, pues eso, que he vivido pues en otros países fuera de España, por ejemplo, en Suecia, la gente tiene una manera totalmente diferente de expresar sus emociones y sentimientos, ¿no? Aquí, bueno, pues eso. Entonces, aquí, por ejemplo, está muy mal visto mostrar demasiado sentimiento, ¿no? O demasiado ansiedad. Y es el tema de las emociones, o sea, cómo realmente gestionar la emoción, ¿no? O sea, cómo sabemos cuándo la emoción es una señal de que algo está bien o algo está mal, ¿no? Esto a mí me parece que es algo que no se habla mucho, pero sí pienso que eso es quizá una duda que a mí me entra a veces, porque yo digo, claro, yo digo, vale, todo es paz, yo veo que a alguien le está pasando algo que supuestamente yo lo estoy juzgando por mi sistema de pensamiento y eso me produce una emoción, ¿no? Porque viene de una creencia, pero al margen de eso, o sea, ¿dónde está, cómo podemos realmente reaccionar siguiendo siendo humanos, o sea, siguiendo viviendo en este espacio físico, terrenal, y donde la emoción realmente es una señal de que todo, pues que estamos actuando correctamente? O sea, ¿dónde la emoción dónde está el límite de lo que, digamos, es una emoción que te conecta con la paz y una que no te conecta con la paz? ¿Podemos realmente sentir? Porque ahí está, por ejemplo, yo digo, vale, podemos realmente sentir mucha emoción, podemos realmente sentir el apego, podemos sentir, eh,
pues el amor desde la pasión. O sea, ¿dónde está la emoción en un sentido, vamos a decir, negativo? Este no es un camino de no sentir. No es un camino de no sentir. Por ejemplo, empiezo. Has dicho al inicio, el tema de la consciencia testigo, intento aplicarlo y tú no intentas, que es toda la pregunta que me has hecho, hay un alguien intentando saber algo, ¿no? Hay alguien intentando aplicar algo. La conciencia testigo, dices, intento aplicar la conciencia testigo. Digo, no, sé testigo de el que está intentando aplicar la conciencia testigo. Es muy diferente. No es, voy a aplicarla yo. Jorge, voy a aplicar la conciencia testigo. Digo, no, que ahora mismo se está siendo testigo de que tú estás diciendo, voy a aplicar la conciencia testigo. Sé testigo de quien está hablando, de quien está pensando, de quien está sintiendo. Sé testigo de quien está preguntando. Entonces, parece, tal y como lo has ido formulando, si te das cuenta, es como, dime las pautas, dime qué debería ser, dime lo correcto e incorrecto, dime la línea. Es como un intento de tú, racionalmente, saber lo que tiene que ser hecho, ¿no? Cuando en realidad estás perdiéndote en la trama, estás perdiéndote en el personaje, estás perdiéndote en el intento de salvarte por tu cuenta. La conciencia testigo es tan amable que tú estás siendo testigo de que tú estás preguntando una pregunta. Estás siendo testigo de quién está preguntando, qué está preguntando, desde dónde lo está preguntando y para qué lo está preguntando. Eres testigo de la opcionalidad de todo ese discurso. Entonces, a medida que tú vas siendo consciente y siendo testigo de toda emocionalidad, ya no hay qué emoción es correcta o incorrecta. ¿Cuándo sé qué es pasión y cuándo no? No estamos operando en el mismo punto. Aquí, desde la pregunta, hay un intento de yo saberlo. ¿Cuál es la emoción correcta? ¿Puedo sentir pasión? Digo, observa al que está preocupado y tiene dudas. Observa al que está sintiendo. Observa lo que está sintiendo. Ten en cuenta que la observación o el testigo te va a llevar a que tú eres el testigo. No quien está intentando salvarse por su cuenta. ¿Cuándo sé que una emoción es correcta? ¿Quién está preguntando? ¿Quién se quiere salvar? ¿Quién no se crea salvo? ¿Cuándo? Y si siento pasión, ¿qué pasa? Observa al que está diciendo todo eso. No eres eso. Eres el que está presente, ahora mismo. Entonces, esa pregunta no tiene cabida cuando estás siendo testigo. ¿De acuerdo? Ser testigo lo que hace es empiezas a conocer y a desenmascarar, a descubrir, a reconocer la identidad falsa. La identidad desde donde operamos. Y a medida que yo soy consciente de esa identificación, empiezo a darme cuenta que hay un espacio, una espaciosidad entre eso que he asumido y quien está mirando eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que yo observo el que habla, la voz, empiezo a desidentificarme de la mente. Muchas preguntas empiezan a soltarse. ¿Por qué? Porque empiezo a darme cuenta que no puedo salvarme por mi cuenta. Esas preguntas estaban relacionadas a ¿cómo lo hago? ¿Pero quién? ¿Quién está hablando? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué emoción tendría que sentir? ¿Y dónde está el hilo? Digo, ¿estás observando la que está intentando descubrir cómo salvarse y qué sentir? ¿Observas la preocupación detrás? ¿Observas esa entidad separada intentando pensar algo por su cuenta y descubrir algo? Sé testigo de todo eso. La salvación no está en la respuesta, está en el testigo. Porque el testigo está a salvo y el quien pregunta está en el ajo del asunto. Está identificado. Entonces, desde aquí, a medida que tú vas siendo testigo, accedes no a la emoción, sino a un estado de ser. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y estado de ser? Un estado de ser es permanente. Un estado de ser es tu estado original. Tú imagínate que tú creas algo amoroso. Imagínate que tú que pudieses crear una entidad amorosa. Y dices, este es tu estado original porque soy tu creador. Y tú eres amorosa. Sí que puedes desde ese amor y libertad
pensar que no lo eres y creer que no sientes amor. Todo lo que tú quieras, pero tú originalmente, ya no originalmente, sino esencialmente y permanentemente eres amorosa. No puedes modificarlo. Tú puedes crear una ilusión y creer que no, pero tú eres así porque te he creado. ¿Vale? Es un ejemplo solo. Entonces, a esto me refiero con un estado original. Tú gozas de un estado original. Una ola goza de una naturaleza original. ¿Por qué? Porque está en comunión con el océano. Tiene un estado original. Pues el estado de ser es un estado original. El estado de ser es aquello que eres sin tu participación mental. Es decir, tú ahora mismo, tu inocencia es tu estado de ser. Está garantizada porque tú no puedes modificarla. Tu abundancia es tu estado de ser, es un atributo de ser, no la puedes modificar. Tú puedes crear al negarte una ilusión donde aparezcan los opuestos. Y lo dual. Un estado de ser es lo que tú eres. La paz es intrínseca a este instante. Este instante es paz perfecta. Yo puedo no vivirlo porque estoy viviendo mi cuerpo emocional, pero es paz perfecta. Eso es un estado de ser. Entonces tú gozas de un estado de ser, ahora mismo, que es lo que deseamos regresar al reino del ser. El regreso a la casa del Padre, el regreso al reino de los cielos, el regreso a mi estado de ser. A descubrirme, que es quitar la cubierta, lo que soy. Descubrir lo que soy, descubrirme. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una especie de turbulencia sobre el estado natural de ser. No es mala, no es buena, es una emoción, es movimiento. Entonces el movimiento aparece y desaparece. Tú puedes sentir rabia, tú puedes tener una emoción de tristeza, ¿vale? Aparece y desaparece, no es permanente. El estado de ser permanece, tus emociones van y vienen. El silencio permanece, el sonido va y viene. Entonces, a medida que yo voy accediendo a la conciencia testigo, voy accediendo a un estado de ser. Ese estado de ser va purificando el cuerpo emocional. El cuerpo emocional. Y es como si el cuerpo emocional, imagínate que son pegotillos en la ventana que tú la vas limpiando para que la luz pase libremente. Pues ese cuerpo emocional, a medida que yo soy testigo del cuerpo emocional y los patrones emocionales y las respuestas emocionales que vienen de un sistema de pensamiento de separación, se va purificando y ese estado de ser empieza a brotar en el cuerpo emocional. Es decir, a medida que yo voy sintiendo, siendo testigo de lo que estoy sintiendo, voy a empezar a darme cuenta que no soy lo que estoy sintiendo ni de dónde viene lo que siento. Doy permiso y espacio a lo que estoy sintiendo. Y eso hace que empiece cada vez más a ubicarme en la presencia, que goza de un estado de paz, de un estado de dicha. Así que tú ya eres eso. ¿Qué deberías sentir? Sé testigo y lo sabrás. ¿Qué deberías sentir aquí? Y puedes sentir mucho amor, mucha pasión. La pasión sería como una extensión del amor, una extensión de la creatividad, una extensión del gozo de ser. Es como si el cuerpo emocional se empapase de la fragancia de tu estado de ser. Yo te doy toda la razón y lo comparto. Yo lo que pasa, yo un poco lo que quiero decir, creo que cuando una persona no está a un nivel de conciencia tan elevado, está más en el cuerpo emocional y se cree su propia emoción, ¿no? O nos creemos nuestras propias emociones si no pues si no conectamos con con la conciencia a través de ser testigos como el silencio, ¿no? Pero aún así, me gustaría preguntarte, ¿qué nos dicen las emociones? Te dicen, te dicen a qué amo estás siguiendo. Te dicen qué sistema de pensamiento está activo en ti. eso es. Te dicen los pensamientos que estás pensando, las percepciones que estás teniendo, las interpretaciones que estás haciendo en base a lo que yo asumo de mí. ¿Qué me está diciendo una emoción? Lo que yo estoy asumiendo de mí. Es decir, si estoy morando en la identidad verdadera o en la identidad construida. Eso es lo que me dicen las emociones. Muy bien, exactamente. Es a donde yo quería llegar. Pero hay ¿cómo poder interpretar esas emociones? ¿Cuándo saber que una emoción nos conecta con la conciencia, con con nuestra esencia? Bueno, tan sencillo como decir, em, ¿es amor o es miedo? ¿Es inocencia o es culpa? ¿Es opresiva o me libera?
esta emoción? ¿Es limitante o ilimitada? ¿Es de apertura o es de contracción? ¿Me expande o me limita? Exactamente. Yo creo que esa es la. Pertenece, vamos a decir, tú imagínate, hay una pregunta muy bonita. Cuando tú estás metida por ejemplo, imagínate que estás en la calle y la persona que tienes delante se mete la mano en el bolsillo para sacar el móvil y se le cae un billete de 50 euros. Imagínate. Tú Ya. estás detrás viendo el asunto. Entonces, puedes decirle, oye, se te ha caído este billete, o te lo puedes quedar. ¿Vale? Entonces, aquí diríamos, por ejemplo, yo puedo justificar que me lo quedo porque no sé qué, no sé cuántos, pero yo, por ejemplo, te preguntaría, si tú no tuvieses necesidad económica alguna, ¿qué harías? Si no tuvieses miedo alguno y estuvieses totalmente rendido a la vida, ¿qué harías? Si tú ya has fallecido, vamos a decir, has trascendido el plano y estás ubicado en la ilimitación pura, que es, te has dado cuenta de que todo esto era simplemente una anécdota, y desde ese lugar de eternidad ves ese episodio, ¿qué harías? Entonces, este tipo de preguntas, ¿qué haría el amor aquí? ¿Qué haría yo en un estado de amor? No hay, no hay una, no hay una respuesta correcta e incorrecta. No hay algo bueno o malo. Es decir, ¿es mejor no hacerlo o hacerlo? No, 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 no se trata de mejor, no se trata de algo es más correcto o incorrecto en absoluto. Se trata de qué estoy sintiendo. Entonces se trata de que cuando tu dicha no va a venir de los 50 euros, va a venir de la respuesta que tú des. Porque la respuesta va a ser una expansión a ti misma. Si hay un compromiso contigo, estarás atenta a qué respuesta estoy dando. Porque la respuesta es lo que te expande. Porque para que tú respondas tienes que haber recibido. Dar y recibir son lo mismo. Y dar una respuesta es recibirla. Entonces, cuando hay un compromiso total contigo, ya no lo haces para ser bueno, ya no lo haces para nada para hacer lo correcto, no hay nadie mirándote, no te interesa que nadie te mire, te interesa ser. Sí. Ser, vamos a decir, la versión más elevada de ti mismo, que en otros casos se le llama el yo superior. Una acción superior, pero no superior de mejor, superior de inspirada como algo nuevo, algo que se me está invitando a deshacer. Ahí habría un perdón. ¿Por qué? Porque hay una liberación, hay una expansión. Ya no estoy preocupado. Estoy haciendo algo que mi ego diría, guárdatelo, porque esto puede ser bueno para ti. Entonces ya no actuaría desde el miedo, ya no actuaría desde la escasez, actuaría desde la abundancia. Oye, y desde la abundancia podrías quedártelo o desde la abundancia podrías dárselo. Entonces, al final, otra de las preguntas, como dicen en la regla de oro, es, ¿qué me gustaría que hiciesen para mí? Es una de las preguntas que te va a ayudar siempre. ¿Qué me gustaría si me pasase esto? Pues que me lo diesen. Bueno, pues entonces voy a hacerlo yo, porque es lo que me gusta vivir. Pues no, que se lo quedase. Bueno, pues bien, puedo hacerlo también. ¿Cómo siento que él querría? Es decir, ahí es abrirte un poco a, a no justificar la carencia, sino abrirte a lo nuevo. Sí, eso también lo dice un curso de milagros, ¿no? Que lo que haga el ego, por lo menos que no lo justifique, ¿no? O sea, por lo menos aprender a este es un punto a mí me parece muy interesante. Yo creo que esta es la lección más importante a nivel práctico de cualquier acción que hagamos. Siempre piensa, ¿lo hago desde el amor o desde el miedo? ¿Lo hago desde la abundancia o lo hago pues desde la carencia, ¿no? Eso, o sea, a mí me parece este es un tema crucial, pienso yo, muy importante y que realmente es lo que nos va a conectar con estar, digamos, con la inspiración, ¿no? Es Pero como que más crucial, veo yo, más que esas preguntas, lo que veo es porque pueden tergiversarse y pueden desvirtuarse. Por ejemplo, ¿lo hago desde el amor o desde el miedo? Em, ¿Desde la carencia o desde la abundancia? Hay veces que conectamos, sin darnos cuenta, con el buenismo, con el deseo de hacer méritos. y es otra cosa. Y es otra cosa totalmente diferente, porque ya no se trata de eso, se trata de lo que quieres ser que ya eres. Es qué deseo ser que ya soy, qué deseo vivir que ya soy.
Deseo vivir esta libertad de, por ejemplo, en este caso, de darle esos 50 euros. Eh, deseo vivirme como ese ser que hace esto, sin medallas, sin que nadie me mire. ¿Qué deseo ser? Porque si no, lo otro puede caer en el hacer y desembocamos otra vez en la culpa muy sutil, muy inconsciente, queriendo conseguir, de alguna manera, mm, compensar nuestra culpa. Y entonces estamos en el mismo fregado. Sí, sí, no, yo ahí te doy totalmente toda la razón. De hecho, yo creo que si me acuerdo cuando estudiaba filosofía, Nietzsche decía que la verdadera moral, o sea, es cuando haces algo sin esperar nada a cambio, ¿no? Cuando lo haces porque por el mero hecho de saber que está bien, porque lo sientes que está bien, porque conectas con tu ser, ¿no? Entonces, esto nos conecta mucho con la intención, ¿no? O sea, que realmente lo que importa es la intención con que hagamos nuestros actos. Eso es lo que yo... no, no, ¿tú cómo esto lo ves? O sea, que al final lo que hacemos, los hechos, las acciones son neutras, no, no, ni bueno ni malo, sino es la intención del observador que hace que algo, pues digamos, esté, digamos, pues conectado con el amor o con el miedo, ¿no? Vale. O me explico mal, a ver. No, 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 para nada. Depende del punto en el que, depende de lo que signifique intención. Si yo tengo la intención de conseguir algo, la intención ya es separación desde ese lugar, desde ese lugar. No siempre hay momentos donde la palabra encaja en un sentido más expansivo. Pero, por ejemplo, si pregunto, si yo tengo la intención de ser mejor, eh, entonces sigue la intención, sigue una sensación de mejorar, que es no soy lo adecuado. Entonces, no hay intencionalidad de alguna manera, no hay una intención. Ahora estoy cambiando las palabras, pero no hay una intención, hay un soy, Sí, soy así. No, porque la intención va ligada a un resultado que esperas, exacto, sí. ¿vale? Sí, Entonces, pero bueno, que son palabras que podemos utilizar muchas palabras, a lo mejor, oye, intención alineada o intención distorsionada. sí. Em, pero pero como veo muchas veces esa sutil pensamiento de qué intención, qué quiero conseguir, qué quiero hacer, veo tan inculcado en el sistema de pensamiento de separación el hecho de demostrar y compensar mi culpa, que la intención puede favorecer ese sistema de pensamiento. Entonces, como tú decías, no se trata de hacer algo para que te vean. Se trata de qué quieres ser. No cuál es tu intención, que qué quieres ser tú ahora. Que ya eres, obviamente. Que qué quieres ser. O, dicho de otra manera, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Ya no qué quiero ser. Porque quién quiero ser también puede dar lugar a distorsión. Por eso siempre añado que ya eres. Pero el querer ser ocurre en la consciencia y lo que ya eres es la presencia. ¿Qué quieres ser? O ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Vamos a ver quién eres ante esta situación. ¿Quién has decidido ser? Si te abres a la totalidad de ti mismo o simplemente asumes una idea más parcial, más reducida de ti. Sí, sí, yo comparto lo que dices, lo entiendo y siempre es mejor pues quizá utilizar la palabra intención puede ser mal interpretada, ¿no? Quizás es mejor Ujú. conectar con quién ya eres, ¿no? Con el ser. Claro, es exacto, exacto, es sélo, ya lo eres. Sé lo que has sido inspirado a ser ahora mismo. ¿Has sentido una inspiración? Sé la encarnación viva de esta inspiración. Y, Sin ningún tipo de demostración ni compensación. y siguiendo la línea de lo que dices, totalmente, o sea, siguiendo la línea de lo que dices, hay algo que esto, digamos, imaginamos que, hablando de esos 50 euros, imagínate que alguien lo hace desde el ego, desde este sistema de pensamiento egoico y, bueno, y hace lo que sea, ¿no? No sé. Puede ser o por buenismo y las dé por buenismo para quedar bien, o puede ser que se Claro, los quede, ¿no? Porque claro. eso es el ego igual, ¿no? El ego Igual, igual, igual. y tú los devuelves para, ay, mira, que te diga la gente qué bueno eres, Exacto, eso es el ego, ¿no? exacto. Es lo mismo. Sí, el ego porque estoy intentando
sí, compensar una culpa y demostrar mi valía, en ambos exactamente. casos, obviamente. Claro, entonces, o lo haces desde el ego o lo haces desde el amor o desde el ser. Eh, esto, digamos, que nos conecta con lo que se llama, es una palabra, ¿eh? No deja de ser una palabra, con lo que es con el karma. Con esto de que existe, alguna manera que lo que hayas hecho, de alguna manera, si tú, eh, digamos que no vives tu vida desde el no ser, desde el ego, de alguna manera se acumula, de alguna manera nos lo devuelve la vida a través de los espejismos. A ver, el tema de karma como castigo no existe. No, no, ya Porque, está claro, sí. porque, porque entonces habríamos acumulado tanto que no podríamos salir. Porque no solo has acumulado, sino que vas generando. Sí, Entonces no habría salida, sería infinito. Si el karma es castigo, sería infinito. Es decir, haz lo que puedas, porque va a ser infinito, no vas a dejar de generar karma, ¿no? Se necesitarían miles y millones de vidas para deshacer todo lo que he acumulado, ¿no? Entonces, no existe tal cosa como karma porque realmente entonces negaría tu inocencia, negaría todo ese plan de liberación. Querría decir que ahora mismo, o sea, que tú realmente tienes que compensar lo que has hecho. El castigo sería real, la culpa sería real, y tendrías tú que pico y pala, sacrificio tras sacrificio, compensar toda la deuda generada. Entonces, desde ese lugar no existe. Entonces, porque entonces la separación existiría la compensación, habrías hecho mal, serías culpable, requerirías condena, sería el plan del ego para la salvación, existiría. Em, pero el karma, desde el punto de vista de ley de causa y efecto, sí. Es decir, toda causa tiene un efecto. Pero el perdón también puede ser una causa que libere todo karma. Entonces, el karma no es acumulable en el sentido de decir, por ejemplo, karma es causa-efecto. Si yo, tú imagínate que, como tú has dicho, o me quedo los 50 dólares, euros, o se los devuelvo desde la separación, aquí lo que habría hecho sería generar más, en lugar de utilizar generar, es reafirmar más la idea de que soy en la medida que el otro me valide. Exactamente, sí. Si yo reafirmo esa idea, soy en la medida que el otro me valide. Voy a vivir muchas más situaciones donde eso se ponga de manifiesto. Entonces dirás, estás viviendo el karma, el efecto de reafirmar esa idea. Vas a estar preocupado porque el otro te valide, ¿no? Esa historia, esas experiencias se van a ir repitiendo porque las estás reafirmando. Entonces, voy a seguir viviendo lo que yo asumo de mí. Es lo que dice un pensamiento causa. Si yo asumo que soy insuficiente, pues voy a vivir muchas experiencias donde viva esa insuficiencia. Y diríamos que es karma. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo suelte la idea. Hasta que yo sea testigo de la idea y reconozca que no soy la idea, que era una idea aprendida, asumida desde un sistema de pensamiento falso que puedo liberar. En ese momento ya no hay karma, porque no estoy sosteniendo la idea. Y esto nos, al final, nos, que eso es algo que también he visto en tu vídeo, que me ha llegado a lo más, a mi ser, es al final que toda experiencia, ¿no? Que nos pasa a estos espejos, que es la vida, nos reconecta con el amor incondicional que ya somos. O sea, que al final es porque de alguna manera el universo o el ser, o sea, nos pone en nuestro sitio de alguna manera para otra vez, o sea, lo que nos pasa a lo mejor, ¿no? Que al final, en vez de verlo como el otro, como el culpable o qué malo es, sino es una oportunidad para reconectar con el amor incondicional. ¿No? Que a lo mejor Mm. eso que nos ha pasado, pues realmente es porque, o sea, eso que nos pasa, eso del karma, o que al final nos vuelven a pasar lo que nos pasa una y otra vez, en realidad es una oportunidad. Eso que a lo mejor llamamos malo, mala suerte, en realidad es una oportunidad para reconectar con el amor incondicional. ¿No? ¿O cómo lo ves tú? A ver. Claro, como la vida, La desde vida. una visión, el ser ve amor siempre, el ser ve amor, ve la oportunidad para expresar amor, para expresar lo genuino, lo auténtico. Entonces, desde la visión del ser, jamás va a haber carencia.
Jamás va a haber culpa, jamás va a haber juicio. Siempre va a ser una invitación a ser lo que eres. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, es lo que el curso de milagros llama una reinterpretación de los símbolos. ¿Pero qué significa reinterpretación? Que es que el ser ve todo desde su propio prisma. ¿Vale? Entonces, imagínate que alguien hace algo y desde el sistema de pensamiento de separación hay un sentimiento de pérdida, de miedo, de peligro. Y entonces lucharé contra eso. Pero desde el ser, como eso no se siente, entonces vería que se me está invitando una oportunidad, ¿vale? Para conectar conmigo, es decir, para traer al consciente lo que he asumido ser que no soy y poder vivir esa experiencia desde ese lugar más genuino que soy, que es como lo de los 50 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una invitación para extender lo que eres. Entonces, la vida está en comunión contigo, la vida está unida a ti. Entonces, la vida se cuida a sí misma, la vida se alimenta a sí misma. Siempre hay una unidad, que tú hablabas antes de lo cuántico es igual a decir unidad, lo mismo, todo es uno en el mundo Interconectado, cuántico, y de conectado todo, por tanto, si está conectado es uno, no, sí, no soy lo físico, ¿no? claro. Cuando empiezas a darte cuenta de que la vida está conectada a ti, que la vida es tu macro cuerpo, todo lo que tú vives es tu macro cuerpo, no hay separación, entonces empiezas a darte cuenta que, que todo obra hacia tu máximo bien, Eso todo es. obra hacia tu liberación, todo, absolutamente. Porque hay una comunión, porque hay una unidad, porque todo está unido. Fíjate, a veces pongo el ejemplo de la mano. La mano trabaja para la totalidad del cuerpo y el cuerpo trabaja para la totalidad de la mano. Yo me hago una heridita aquí en el dedo, en la totalidad del cuerpo va a involucrarse en esa heridita. Y es el todo para la parte, todo para uno. Y el dedo, cuando está bien, trabaja para la totalidad del cuerpo. Coge la fruta, vamos a decir, la meto en la boca. La mano está trabajando para la totalidad del cuerpo. Uno para todo. Todo para uno, uno para todo. Esa es la unidad. Cuando tú ves unidad en todo, hay salvación, porque no hay ataque. Nunca va a haber, si hay unidad, no puede haber ataque. El ataque solo puede ocurrir si no soy uno. Sería la muerte del uno, la muerte de la totalidad de Dios, si existiese la separación. Y de ahí viene también lo que se dice, la vida es un espejo, ¿no? Si entendemos que lo que nos pasa en el exterior, en el mundo externo, es realmente un espejo de nuestro mundo interior, ¿no? Es un poco esto también lo que dices de la mano, ¿no? O sea, es un poco que todo está interconectado. O sea, si empecemos a ver que el mundo, o sea, la vida está jugando a nuestro favor, pues es cuando realmente estamos en ese estado de flow, ¿no? De fluir. Está obrando a nuestro favor y no se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque soy uno con la vida, porque hay unidad, porque todo es una unidad, porque no hay separación, porque si no otra vez podemos razonarlo y decir y seguir sosteniendo la idea de separación. Exactamente. Si la mano está unida a mí, no me va a pegar. Si yo creo que está separada, el tortazo, la bofetada puede venir en cualquier momento. La Exactamente. salvación es la unidad. ¿Verdad? Y de ahí viene un poco esto que se dice, si tú cambias, todo cambia, ¿no? O sea, esta expresión. O sea, realmente También, si nosotros cambiamos, entonces la vida va a reflejar pues esa imagen que nosotros estamos proyectando, ¿no? sí. Sí, porque es una unidad. Pero este concepto de unidad es muy profundo y muy sencillo. Es decir, fíjate, es cierto lo que dices de si yo cambio, todo cambia, pero si queremos ser inmensamente precisos, ya no hay cambio porque no hay fuera ni dentro. Si queremos ser totalmente precisos, ya no hay yo cambio, el otro cambia. No, no, no. Yo cambio. Punto. Es como yo me expando. Yo soy. ¿Por qué? Porque no seguiríamos diferenciando dentro de fuera. Porque muchas veces uno va a querer cambiar dentro para cambiar fuera, lo cual está reafirmando la separación. Si yo estoy feliz,
Yo no digo, es que cuando yo estoy feliz, mi cuerpo cambia, es decir, es feliz. Digo, si yo sonrío por dentro, sonrío por fuera. Sonrío por fuera. No tengo que cambiarlo. Yo. No, voy a intentar cambiar por dentro para ver si mi sonrisa aparece. No, no, no hagas esto. Que hay muchas líneas en esa confusión de intentar cambiar dentro para cambiar fuera. Que no, que no. Que no hay cambio, que hay cambio fuera, pero que no ocurre en ese orden, que es simultáneo, que es ya, ¿Verdad? que no hay Sí, tiempo, que no esperes el cambio. ¿Por qué? Porque quien espera el cambio está fuera, está separado. ¿verdad? ¿Ves, Sí, ves la profundidad que tiene esto? sí, Vale, esto es profundo, porque quiere decir, si soy uno, hay una continuidad. No me he de ocupar en la continuidad, si soy uno. Muchas veces se hace uno una visualización para cambiar lo de fuera. Ya está reafirmando la separación. El cierto, cambio genuino es soy. Por eso la ley es yo soy. Yo soy es la ley. Cuando es yo soy, que es la identidad, todo cambia, pero sin haber esperado que cambie, porque viene por añadidura. Eso es lo que decía Jesús. Viene por añadidura. Es que es muy importante esta frase. Que no lo haces tú, que viene por añadidura, que ni lo intentes. Has de ser genuino, auténtico, como hemos dicho. Que nadie sepa lo que está ocurriendo, ni que el mundo se entere. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Que nadie se entere. qué Sé bonito. genuino, sé total, sé absoluto. Sé tú. Vivir en coherencia, ¿no? También se podría decir, contigo mismo, con tu inocencia, ser coherente con tu inocencia y con el Sí, yo soy. si coherencia significa no hay nadie afuera de mí a quien demostrarle nada, entonces sí. Y bueno, yo el tiempo está pasando, pero te quiero hacer una, bueno, ya para terminar, oye, se parece pasó, vamos, como un minuto todo. Ha fluido todo como muy bien. Y ya para, bueno, quizá la última, ya para, digamos, ponerle la guinda al pastel, la creación del milagro, ¿no? O sea, cómo realmente conectamos con el milagro cada día, a partir de todo esto que hemos hablado. ¿Qué sería para ti, después de todo lo que hemos hablado, qué sientes que es un milagro? Pues sentirme conectada con el ser, con el yo soy, con el... Podríamos decirlo así, perfecto. Sí, claro. Surge el milagro cuando me uno a mí mismo, ¿verdad? Imagínate que yo estoy sosteniendo la idea de carencia, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo de los 50 euros, ya que estamos con ese ejemplo, Muy bien, por cierto. ha venido bien. Sí. eh, vale, sostenemos esa idea y podemos, imagínate, sostener la carencia. Ahí me vendría muy bien, todo desde la carencia. Un milagro sería cuando tú sueltas esta idea, cuando sueltas y entregas la idea de carencia, ¿vale? Es decir, hay un deshacimiento, hay un descondicionamiento, hay una apertura, ya no estoy operando desde el yo pequeño. No, 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 no. Lo he soltado, lo he reconocido, he sido testigo de él, lo he liberado, me abro a algo mucho más amplio, ¿vale? Desde aquí surge el milagro. Ese soltar propicia la expresión del milagro. El milagro aquí entendido como la expresión de lo genuino. Al haber sido auténtico hay una expresión natural de amor que brota una vez que has soltado la idea de separación y de carencia. Eso sería el milagro. Así que cada vez que sueltas lo falso, hay una expresión de amor Creo que genuina, que sí, es genuina, una expresión de amor genuina que es el milagro. que eso es a veces la gran paradoja, pero es realmente lo único que realmente hace que nos conectamos con el milagro, ¿no? Eso es lo que en inglés llaman el let it go, ¿no? Bueno, no sé, se habla mucho eso del let it go, ¿no? Es cuando soltamos, ¿no? ¿Y tú crees esto de que al final lo más grande es vamos a ver, cuando decimos suelto y confío, ¿no? O sea, digamos, arrodillarte y decir, bueno, yo suelto mi vida a Jesús, a Dios, a la vida y suelto, que sea lo que tenga que ser, un poco. O sea, Y si estás en miedo, en culpa y en condena, es una muy buena práctica.
Si no estás en miedo, en culpa y en condena, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque has reconocido que eres uno con la vida, y lo cual es una evidencia, y la evidencia no te lleva a confiar, te lleva a una certeza de que eres uno con la vida. Si estás en la certeza, no puede haber confianza. Depende en qué punto estés a nivel de conciencia y emocional. Si siento miedo, digo, confío. Perfecto, maravilloso. Me entrego. Pero si no hay miedo, cuando no tienes miedo no vas a decir confío, vas a decir gracias. Gracias, vida, por ser una unidad conmigo. Diferentes estados vibratorios, diferentes frecuencias, diferentes estados. Así Sí. que va a depender de dónde estés ubicado. O sea que no lo niegas, lo de suelto y confío realmente puede ser positivo si estás en un estado vibracional, digamos, más cercano al miedo. Mientras que si tú ya estás en un estado más elevado de conciencia, es ahí cuando ya conectas con el yo soy. Claro, por ejemplo, siguiendo la línea que hemos seguido hoy, sí, eso te diría que sí, y luego abro otra conversación, ¿no? Si seguimos la línea de conversación que hemos llevado, te diría, observa y sé testigo del que está intentando entregar y confiar. Y observa y date cuenta cómo puedes observarlo. Y cuando lo observas te darás cuenta de que no eres ni el que teme ni el que quiere confiar. Wow. Eso es Ese es ese camino directo a través de la conciencia testigo. Pero no siempre estamos ahí, verdad. y el amor se expresa de infinitas formas dependiendo de donde creamos estar. Entonces, no se rechaza nada. El amor ama y ofrece sus medios de amor. Hay un momento puntual donde confiar es amoroso y por tanto es real, porque es verdadero. Y otro momento donde a lo mejor soy testigo, que es a mí es lo que me encanta, ser testigo de lo que estoy asumiendo. Entonces, pero esto requiere de esa unión con la conciencia que tú ya eres, ¿no? Es más claro, es menos pensamiento, es más claridad, hay más discernimiento. Pero yo te digo, al final la confianza te llevará inevitablemente a esa conciencia testigo. Y una pregunta, ya creo que esa va a ser la última. ¿Por qué oscilamos tanto? Porque incluso a veces estar, digamos, sabiendo esto, bueno, y sintiéndolo y reconociéndonos en el ser, ¿por qué a veces oscilamos tanto y a veces estamos en estados vibratorios pues más del miedo y necesitamos soltar y confiar y sin embargo y de repente pues conectas otra vez? O sea, ¿por qué oscilamos tanto? Porque creemos ser la mente pensante. Y hoy en día la mente pensante dice que eres muy bueno, y otro día dice que eres muy malo, y un día dice que todo te va bien, y otro día te dice que todo te va mal, y hoy te dice que tienes suerte, y el otro día te dice que tienes mala suerte. Mientras creas ser la mente, oscilarás. La oscilación viene de mi identificación con la mente. Y esto también tiene mucho que ver con lo que llamamos la psicología cognitiva, que habla del diálogo interno, ¿no? Mucho. O sea, el diálogo interno de decir, bueno, pues lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? O sea, estamos oscilando siempre con el autopiloto El o... autoconcepto, exacto, todo nace de ese autoconcepto creyendo que soy lo que me estoy diciendo. La voz en off que narra mi vida. No eres esa voz. No eres esa voz. Entonces, a medida que yo voy accediendo a ese testigo, voy empezando a darme cuenta de que no soy mis pensamientos. No soy la voz que me dice lo que estoy viviendo. Soy la conciencia testigo. Podríamos decir también que somos el observador, o sea, somos el que el observa con el gran observador, que somos uno con la inteligencia universal. Es que a Dios se le ha llamado el ojo que todo lo ve. Y el ojo que todo lo ve no está allí. Es la conciencia que todo lo ve, que todo lo permite. Entonces, la mirada, en otros vídeos he hablado mucho de la mirada, la conciencia, o sea, la mirada es la conciencia divina. Tú, quien está mirando, si profundizamos aquí, que eso sería para otro tema, accederemos a Dios mirando a través de ti. Solo hay Dios mirando a través de ti. Llámalo Dios, llámalo ser, llámalo divinidad, llámalo inteligencia suprema,
como tú te apetezca. Sí, Pero eso, esa conciencia, está mirando a través de ti. Es más, tú eres esa conciencia. Eres la ventana por donde tu conciencia miras todas las cosas. sí. Pues ese es un tema que, bueno, me gustaría seguir otro día con ese tema, de Dios mirando a través de ti, de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿no? Eso es un poco también nos conecta con esta, a veces digo yo, bueno, he oído esta frase, somos las gotas, somos una gota en el océano, ¿no? De lo gran océano, ¿no? O sea, digamos que la conciencia se ve a través de las gotas que somos cada uno, ¿no? Por eso hay tantas perspectivas y tantos mundos subjetivos, ¿no? Desde la gota de que lo ve, desde el ojo que lo ve, ¿no? Pero que al final formamos parte de esta presencia que lo es todo. Sí, sí, pero al final desembocas en que la ola y el océano es una unidad. La ola y el océano es una unidad. No, no hay ola sin océano, entonces la ola no existe como tal, sino que es el océano en movimiento. Em, no hay separación, no hay separación. Aunque haya muchas perspectivas, sigue siendo la misma divinidad viviéndose en cada una de nosotros. Solo hay Exactamente. Dios, solo hay una unidad. Tú y yo somos el mismo ser viviendo desde diferentes perspectivas, pero sigue siendo el mismo. Y Exactamente. es el juego de Dios dentro de Dios, del amor dentro del amor, el juego divino. Y de ahí está el mundo que tú lo dices en tu primera lección, por cierto, un mundo subjetivo y un mundo objetivo, ¿no? Claro. Ujú. El mundo subjetivo es toda la fabricación desde el yo separado. El mundo objetivo, mayúsculas, sería la verdad, lo que subyace, el silencio, el ser, el estado de ser que hemos hablado, la identidad real, más allá de mi subjetividad. ¿Verdad? El mundo subjetivo es la mente condicionada, es los filtros, lo que creo que soy y lo que creo que está pasando, mi mundo interpretativo, mi percepción, todo ese es el mundo subjetivo. La objetividad es el yo soy que soy, lo que permanece, lo que no cambia. Bueno, pues con esto yo creo que ya, creo que está muy bien dicho, o sea, lo que hemos, digamos, dado respuesta o tú has dado respuesta a lo que es quitar el filtro. Ujú. Y bueno, espero que podamos volver a ver para, digamos, seguir con el tema de Dios mirando a través de ti, ¿no? Sería además un título muy bonito. Muy bien, Pues muchísimas gracias de corazón, de verdad, y no sabes la alegría que me has dado, o sea, que tengo al poder pues estar así en contacto contigo y poder estas conversaciones, este diálogo, esta tertulia tan amena. Y bueno, pues gracias de corazón, desde el ser. Y bueno, te deseo lo mejor y bueno, pues un abrazo muy grande. pues muchas gracias a ti, gracias por la invitación y nos vemos en la próxima. Vale, Gracias, muchas gracias, ¿eh? gracias a Hasta ti. luego. Hasta Chao. luego.